Les. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Tal como habíamos conversado la clase anterior, estábamos pendientes de la información en relación a la fecha de la siguiente evaluación. Como ya saben, efectivamente ya está establecida la fecha y nos toma así con bastante sorpresa porque ya es la próxima semana, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Sí, cierto. Con una consulta, el examen parcial estaría desde el 17 de marzo, ¿verdad? Desde el contenido del 17 de marzo que hemos visto hasta la fecha. Sí. Ah, muy bien. Y otra consulta, las exposiciones, esos puntos se van a tomar en cuenta para el segundo parcial, ¿verdad? No para el primero. No, para el primero. Ah, para el primero. Entonces, ahorita nos evaluamos sobre 40 puntos, 40 sobre 40, ¿verdad? Es correcto. Ah, muy bien. Muchas gracias por la información, licenciado. Es correcto. Es más, vamos a incluir en el... Yo les había comentado que, que íbamos a incluir en el siguiente examen el contenido de esta clase, pero atendiendo a la cercanía y viendo que hay importante material ahí para incluir en el segundo parcial, vamos a excluir del siguiente examen la clase de hoy, para que la clase de hoy sea parte de la parte final, ¿verdad? Ah, muy bien, licenciado. Sí, porque tenemos suficientes temas, como por ejemplo el papel de los valores, la teoría de la validez, El derecho natural. la eficacia, el derecho natural, la desobediencia civil. Entonces vamos a dejar el tema de hoy para incorporarlo en la siguiente, la siguiente prueba, pero lo cual no quiere decir que, que descuidemos, digamos, de revisar lo que hemos venido abordando en las clases anteriores. En cuanto a... Perdón, Licenciado, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. buenas tardes. Fíjese que yo le quería comentar que en su oportunidad cuando tuvimos clases presenciales, yo me aboqué con usted en indicarle que el cupo del Classroom pues ya estaba lleno, por lo tanto no me pude asignar al Classroom, más si estoy asignada a la clase de usted. Pero mi preocupación es por el link que se va a mandar del examen por el Classroom, porque tengo entendido que solo las personas que están en el Classroom se puede realizar el examen. Entonces, a mí sí me preocupa ese tema porque yo supongo que varios de acá tampoco estamos asignados al Classroom. Entonces, pues yo quería ver qué solución podría dar usted. No, definitivamente si están inscritos y adscritos a la sección y si por alguna razón no les es posible eso, pues tendríamos que buscar otra opción, ¿verdad? Pero qué extraño que no se haya resuelto eso de incorporarse, porque inicialmente me habían dicho que algunos no podían incorporarse. Hice la consulta y cuando estuvieron revisando, eh, inicialmente el cupo era para 250, después dijeron que era para 300, pero en el desarrollo de la actividad no siempre se incorporan todos. Entonces,
lo más que hemos tenido, en promedio de 160, 170. Pero independientemente de eso, sí tenemos que encontrar una solución para que no queden fuera de la evaluación, ¿verdad? Licenciado, nosotros tenemos grupos de chat donde hay compañeros que apoyan o hay coordinadores. Se podría enviar el link del examen al grupo de WhatsApp de filosofía que tenemos. Sí, esa sería una forma de ser solidarios y de compartir, ¿verdad? Para evitar que alguien se quede sin la oportunidad. Por cierto, sí es un tanto novedoso el tema porque no es lo usual, digamos, los exámenes en grupos tan grandes, hacerlos en forma virtual. Lamentablemente, hay cosas que están pasando en nuestra querida alma mater que evidentemente no vamos a entrar a analizarlas, pero que sí han hecho un poco más compleja la situación. Sin embargo, tenemos ya la información de que el examen tiene que ser virtual y nos dejan la posibilidad de que se defina la plataforma o la forma del examen. Entonces, con franqueza les digo, al menos para mí es algo más novedoso, pero afortunadamente tenemos un par de días ahí para encontrar la solución y que sea la más adecuada, porque tendríamos que respetar la hora y el día que se ha planificado, ¿verdad? La verdad que lo ideal, lo correcto es que las pruebas sean presenciales, porque hablar de 350 pruebas no es fácil, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la decisión ya está adoptada y tenemos que ser respetuosos, ¿verdad? Pero yo trataré de estarles informando, digamos, del procedimiento a seguir previo al examen, que voy a tratar de tener la respuesta más concreta el día lunes, ¿verdad? Y yo a través de esta plataforma les informo para que todos tengan conocimiento del mecanismo que vamos a utilizar, ¿verdad? Muy bien, licenciado. De acuerdo. Y en cuanto a las notas, tal como lo he venido diciendo, eh, es cierto que estamos muy cortos, pero no se preocupen. Antes del martes ustedes van a tener conocimiento de cuál es la nota inicial, porque ya esos exámenes están desde hace un buen tiempo calificados y es cuestión nada más de subirlos en un par de días, ¿oye? Muchas gracias, licenciado. A la orden. No sé si alguien de ustedes que sea experto en sistemas o algo tiene alguna sugerencia o si en otras clases, porque alguien me decía que algunos docentes pretenden hacer los exámenes de forma presencial, lo cual me genera un poco de duda porque por el tiempo tan corto y por el número, porque si fuera un grupo de 25 alumnos, dice uno, miren, nos ponemos de acuerdo y aunque se contrate un lugar específico, pero ya para la cantidad que somos, sí se requiere mucho espacio. Licenciado, nosotros, los licenciados que tenemos en los otros cursos han evaluado presencial, pero solo los extemporáneos, pero cuando son personas, 10, 15 personas y que ellos, por ejemplo, ayer evaluaron notariado a 11 personas, me parece, y pues fue una evaluación oral. Pero también en el año de la pandemia, cuando estábamos estudiando, nos evaluaban por medio de un Google Forms. Entonces se hace ahí la evaluación y ya solo para que se mande el link y los compañeros o uno pues conteste su test, ¿verdad? Y pues ahí en el horario establecido de exámenes. Esa es una forma en que por lo menos ya ahorita varios nos anunciaron que por esa vía nos van a examinar por medio de un Google Forms. Solo envían el link, el examen ya se hace con las opciones, ya para que uno lo vaya respondiendo en el tiempo estipulado. Esa podría ser la opción.
Aparte, licenciado, solo para agregar lo que dice Ninive, es de que automáticamente a usted le va a dar el resultado de cada una de las evaluaciones que nosotros hagamos. O sea que va a ser hasta más práctico para su persona el poder calificar o excepto de que usted coloque una pregunta que haya que responderla con nuestras propias palabras, ¿verdad? Ujú. Sí, es cierto, licenciado, lo que dice Celestino. La ventaja de los Google Form es que usted puede poner variantes de selección múltiple, también de paréntesis, todas las opciones que usted quiera. Y entonces uno puede programar el Forms para que automáticamente salga de una vez la nota. Salvo, como dice el compañero Celestino, si son preguntas directas, pues ahí sí tendría usted que revisar pregunta por pregunta. Pero cuando utilizan el Google Form, regularmente usan esa modalidad de exámenes con preguntas de selección múltiple o de completación, pero que solo sea una palabra específica, ¿verdad? Entonces ya se programa la hoja para que en automático salga de una vez la nota del alumno. Les agradezco la información valiosa. Ujú. Licenciado, buenas tardes. De hecho, en la página oficial aparecen de que todos los exámenes son virtuales. Sí, esa es la instrucción. Ujú. Esa es la decisión de la facultad, o sea, de la coordinación, indicando que son virtuales. A mí me hicieron ese comentario fuera de, y me llamó la atención porque la información surgió a partir de ayer, ya en la página, ¿verdad? En el sentido de que aparece la calendarización y la indicación expresa que es virtual, ¿verdad? Así es que en ese sentido se tiene que atender el tema, ¿verdad? Bien, el día de hoy deseo que hablemos un tanto de un tema que es siempre de interés y que es relacionado con la justicia. Y en ese sentido, tal como les planteé aquí un resumen, la justicia que como vemos no se agota ni en la legalidad ni en la ética. Es el valor jurídico por excelencia que en derecho busca concretar a través de sus normas, es decir, las normas es lo que pretenden, es hacia dónde va dirigido, ¿verdad? El sentido. La justicia viene a ser la realización jurídica de los valores superiores a los que el derecho sirve en sociedad. Es decir, teóricamente, hacia ahí vamos, ¿verdad? Por eso siempre se ha dicho que para legislar hay que conocer, hay que saber, no solo partir del órgano competente, sino de la forma que debe cumplir el procedimiento. Y en ese sentido, nuestra Constitución y las leyes ordinarias eh, tienen bien definido qué es una iniciativa de ley, cómo se plantea, a quiénes les asiste ese derecho y cuál es la forma de convertirse en ley. Ahí no hay nada que discutir más que conocer, ¿verdad? Y en ese sentido, la justicia siempre va como atada a la materia de derechos humanos. Y en efecto, por derechos humanos debemos entender más precisamente aquellos derechos de importancia fundamental que poseen todos los seres humanos, sin excepción, por su sola pertenencia al género humano. Siempre se ha hablado de la importancia de los derechos humanos y de hecho nuestra Constitución está catalogada como una constitución humanista, ¿verdad? Porque privilegia la parte, digamos, inicial, la parte conceptual, parte dogmática en materia de derechos humanos. Y a eso obedece que se le da esa categoría, ¿verdad? Una constitución
humanista. Es importante, por supuesto que es, en este momento es retórica, pero es nuestra obligación abordarlo como tal, porque históricamente los momentos en materia de derechos humanos es importante recalcarlos, especialmente partiendo de las grandes declaraciones que le dieron vida a la institución de los derechos humanos. Y dentro de ello la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto data de 1789 y tiene mucha relación con la Revolución Francesa, ¿verdad? Como ustedes saben, la Revolución Francesa vino a dar una muestra, digamos, distinta de la forma tradicional en que se dirigían los estados, ¿verdad? Porque en esa época lo que hicieron fue romper la hegemonía de las monarquías, en especial, digamos, en este caso, la monarquía de Francia. Recordémonos que esa monarquía, digamos, inicia con, con distintos reinados y el rey que estaba digamos, gobernando o dirigiendo a Francia era Luis XVI. Y en ese marco que se da la Revolución Francesa, como consecuencia de la misma, surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y a partir de ahí inicia una serie de aspectos en función de los derechos humanos, siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la que viene a consolidar dicha declaración. Estamos hablando de 1948. Imagínense que hay una distancia muy fuerte entre el 89 y el 48. Sin embargo, son dos pilares fundamentales en el sistema de materia de derechos humanos porque han sido las guías, digamos, que han dado la pauta para diferentes regulaciones en ese sentido, ¿verdad? Y partiendo de lo mismo, es importante hacer mención que han habido distintos procesos, digamos, de avances. Inicialmente se regularon los derechos individuales, los cuales, digamos, regularmente quedan plasmados en las constituciones. Y la nuestra, por supuesto, no es la excepción. Derivado de los avances de dichos derechos, surgen los derechos políticos. Y como no son suficientes, van surgiendo los derechos sociales. Y actualmente nos encontramos ante una generación de derechos culturales. Este es parte de los avances en materia de derechos humanos. Y que hoy, o sea, en este momento, todos estos avances en materia de organismos multilaterales están en una posición compleja, porque no obstante los avances históricos que han habido, actualmente
mucho de eso está en tela de juicio, porque, como todos sabemos, estamos sujetos a cambios de paradigmas o a cambios geopolíticos con una trascendencia impresionante. Ustedes, como ya tienen conocimiento especialmente en el derecho internacional público, estoy seguro que han abordado el tema de los organismos multilaterales, por ejemplo. Se ha hablado del G7 y se ha hablado, digamos, de la Carta de Naciones Unidas, la OEA. La OEA no tanto, pero especialmente Naciones Unidas, sí, porque Naciones Unidas surge producto de la Segunda Guerra Mundial y crean, digamos, los países ganadores de la guerra, crean toda una normativa que históricamente ha permitido tener una conducción en el mundo más hegemónica o más prudente, especialmente porque se genera el derecho de veto en parte de los integrantes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, actualmente todo eso pareciera que no existe, ¿verdad? Lo que está pasando, por ejemplo, en Líbano, eso es aberrante, pues, ¿ah? Lo que pasó en Gaza es aberrante, ¿ah? Entonces, y Naciones Unidas pareciera que no existe, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, tenemos que hablar de estos temas porque históricamente surgieron, están vigentes, aunque de momento pareciera que, que son leyes vigentes, pero no positivas, porque no se está respetando el orden mundial, el orden internacional. Aquí se está haciendo lo que una potencia hegemónica define, y el mundo lo que hace es adecuarse, ¿verdad? Como lo que está pasando en nuestro sistema, en nuestro país, pero les comento que esta es la, digamos, como la trayectoria en materia de derechos humanos, y que obviamente no podemos ocultar la existencia de estos cuerpos legales que son importantes, que han sido importantes, y que ojalá en el futuro inmediato se retomen y entremos a un mundo de legalidad y de respeto a las leyes, porque si recordamos cuando hablábamos del despotismo, tenemos suficientes ejemplos, ¿verdad? Entonces, el derecho es eso, lo que trata es de generar orden, ¿verdad? Y la normativa debe ser orientada a generar justicia, ¿verdad? Ya sea justicia social o justicia legal. En la práctica, actualmente, todo eso está como en suspenso, ¿verdad? No quiere decir que no exista, pero sí estamos pasando un momento lamentablemente difícil, ¿verdad? Obviamente no tenemos la capacidad de hacer un alto, decir esto no es así, porque si los grandes países o los grandes estados no lo han logrado, imagínense un estado más pequeño, ¿verdad? Entonces, es obligación nuestra indicar que existen, que aparentemente todo está en suspenso, pero esperemos que en un tiempo no muy lejano se retome la legalidad y nos conduzcamos como países civilizados, Licenciado, disculpe, ¿sí? no sé si puede hacer una pregunta, pero usted está en su libertad de respondérmela o no respondérmela, ¿sí? Usted como estudiante sancarlista, licenciado,
¿qué enfoque le brinda la filosofía del derecho para analizar ahorita las diferentes posiciones que existen actualmente en la USAC, especialmente en la relación de los derechos humanos, que es el tema que estamos tocando? Gracias, licenciado. Sí, delicado. La ventaja, la ventaja es que lo que procede es aplicar en todo caso, intentar hacer valer digamos, las disposiciones regulatorias que existen, ¿verdad? Cuando una resolución no es favorable, no hay que criticar al juez, simplemente hay que acudir al órgano competente para plantear eh, el recurso que se considere idóneo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante en todo sistema es dar la parte recursiva, ¿verdad? En todo caso, en primer lugar, para agotar las instancias y en segundo lugar, para ir evaluando la actitud que asuman los diferentes órganos. Pero mi sugerencia es ser respetuosos de la parte recursiva para no dejar eso, digamos, en inanición, sino que continúe el proceso y que al final se pueda desprender de cómo actúa el sistema legal, ¿verdad? Exacto. Cuando la parte recursiva, como lo menciona usted, es violentada y no son respetados los derechos humanos, ¿qué otra opción puede tomar uno cuando ya las leyes han dictaminado y no se respetan los amparos? Como le digo, está en su libertad de responder o no, licenciado. Muchas gracias. Sí, hay dos opciones, digamos, hay una que es, digamos, cuando se ha agotado la parte, digamos, puramente eh, formal o las instancias, en nuestro nivel no tenemos más que dos instancias, pero cuando se han agotado las fases, digamos, existe el derecho constitucional en materia de amparo, ¿verdad? Eso es a lo interno. Y a lo interno también existe, a lo externo existen otros procedimientos, pero que al final se vuelven retóricos, ¿verdad? Y que eh, no resuelven en el momento oportuno, ¿verdad? Eh, Como precedente a veces sirve, pero no resuelve la inquietud en la coyuntura, ¿verdad? Pero regularmente cuando se agotan las vías, eh, existe por lo menos el intento, ¿va?, de la acción de amparo. El licenciado, usted Sí. quería conocer su opinión porque, perdón, pero es de la vieja escuela de los sancarlistas, entonces necesitaba saber su opinión. Gracias, licenciado. En cuanto a la justicia y la valoración jurídica, fíjense que es importante retrotraernos a la historia, porque Platón nos decía, la justicia es la virtud fundamental de la cual se derivan las demás virtudes. Miren qué interesante, porque él le atribuía a la justicia como la virtud principal del, de la cual se derivan las siguientes. Entonces, pues constituye, decía él, el principio armónico ordenador de estas, el principio que determina el campo propio de acción de cada una de las demás virtudes. Y dentro de ellas mencionaba la prudencia, la sabiduría o el intelecto, ¿verdad? Entonces, el mensaje aquí que nos deja Platón es que la virtud es la fundamental, ¿verdad?, en la aplicación de la justicia. Y paralelamente, también es importante lo que decía Aristóteles. Él decía que elaboró la teoría de la justicia como expresiva
Y él decía, es la virtud total o perfecta. Sí es importante diferenciar acá lo que decía un filósofo y otro, porque Platón nos dice que de la virtud se derivan las demás, mientras que Aristóteles nos decía que es la virtud total o perfecta, de la cual dice, consiste en una medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa el medio equidistante entre el exceso y el defecto. Miren qué interesante, 450 años antes de Cristo ya tenían este pensamiento. Y es un pensamiento que se sigue aplicando incluso en sentencias. En algún momento una buena argumentación puede ser objeto de un considerando en una sentencia, ¿verdad? Mientras que en la Biblia se denomina justa, cuando se refiere a la persona buena, la persona piadosa, la persona humanitaria, caritativa, agradecida y temerosa, ¿verdad? Entonces, sin que esto sea clase de teología, es muy importante tomar en cuenta esos aspectos porque vienen como a consolidar lo que entendemos por justicia, ¿verdad? Y en ese sentido, de análisis de toda la doctrina sobre la justicia, desde los pitagóricos, o sea, de Pitágoras, hasta el presente, coinciden en el sentido histórico de la filosofía jurídica, política, diciendo que justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Esta es una forma de concretar o de hacer más preciso la definición de justicia. Y de hecho, si en algún lugar aparece por ahí, Cicerón era de esa idea. Justicia a cada quien lo suyo. Y justicia también tiene mucha relación con el principio de igualdad. Y en ese sentido, volvemos a referirnos a Platón. Platón definía el principio de igualdad en el sentido de que se debe de ver iguales, decía él, dentro de iguales, y desiguales dentro de los desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Como personas, todos tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero cuando ya queremos aplicar el principio de igualdad, quiere mucho cuidado, porque no siempre se aplica adecuadamente. Por ejemplo, si queremos, digamos, que un campesino ejerza una defensa, por ejemplo, sobre términos médicos, ¿será que un campesino puede defenderse igual al lado de un médico defendiendo ese tipo de conceptos? ¿Qué opinan? ¿Cómo dijo la pregunta? Perdón, licenciado. Que para tratar de entender un poco más claro el concepto que hacía Platón
iguales dentro de iguales y desiguales dentro de los dentro de desiguales. Y yo les ponía un ejemplo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, se pone al frente un campesino y se le cuestiona sobre conceptos médicos y a la par un médico para que resuelva conceptos médicos? ¿Cómo se miraría esa figura o ese acto? Como expuestos entre desiguales, porque estamos hablando de un profesional especialista en el área de medicina, como es el doctor, a diferencia de que hay un desigual, que es el campesino, que él podrá hablarle de cómo arar la tierra, de los cultivos, porque esa es su especialidad. Entonces, me imagino que lo que quiso aducir o señalar ahí Platón es, bueno, se pueden conversar ciertos temas, pero de personas que conozcan del tema, o personas que su profesión a eso se dedique. Y yo traigo a colación que siempre he pensado, por ejemplo, en el Congreso los diputados pueden ser cualquier ciudadano y no necesariamente personas que tengan conocimiento del derecho. Y yo considero que ahí hay una desigualdad porque hay gente ciudadana que está emitiendo leyes, que está postulando leyes y que no conocen lo fundamental del derecho. Y por eso es que hay muchas lagunas en nuestras leyes o hay muchas falencias porque son personas desiguales que no es menospreciar, pero no tienen el expertise, el conocimiento, la doctrina y las capacidades para poder estar validando leyes en nuestro país. Pero pues así, reduciéndolo al ejemplo que usted dice, considero que a eso se refiere, ¿verdad? Se puede hablar entre iguales si son profesionales, incluso profesionales de la misma rama, porque si hablamos de un profesional del derecho frente a un profesional de medicina, de alguna manera, aunque ambos son profesionales, hay una desigualdad en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que emparejar las situaciones en base a las capacidades y conocimientos de las personas. Sí, es correcto, sí. La idea es, digamos, no confundir, que uno a veces dice, es que todos somos iguales, dice, ¿no? Entonces una vez generaliza. Y evidentemente como personas, como humanos, somos iguales, ¿no? Pero ya en materia de aplicación, la igualdad como tal, como concepto, hay que tener cuidado porque no siempre se es igual. A eso se refiere, porque hay condiciones que, por ejemplo, puede ser de relación de poder, relación de cultura, de edad, de profesión, y que marca la diferencia. Entonces, a eso se refiere en el sentido de que iguales dentro de iguales y desiguales dentro de desiguales, ¿verdad? Y que eso obviamente es aplicable al sistema, a la ley, ¿verdad? En cuanto a la historia, la idea formal de justicia como valor jurídico, es importante el concepto de justicia judicial. Cuando hablamos de justicia judicial nos referimos aplica a las violaciones, la cual exige que haya una paridad entre el daño y la reparación, entre el delito y la pena. Un ejemplo de justicia judicial puede ser lo aplicable en el derecho penal. Dependiendo el delito, asimismo de la pena, ¿verdad? Obviamente con todo su proceso y con todo lo que eso implica. Pero al hablar de justicia judicial se refiere a ese análisis entre la paridad del daño y la reparación. Puede ser en materia civil o en la materia que sea, ¿verdad? Y de ahí surge el concepto que decía Cicerón, que es atribuir a cada uno lo suyo. Y en este caso también estamos aplicando la equidad, lo justo. Y si hablamos de equidad, si ya nos vamos al derecho natural, pero lo importante es que tengamos claro que
la justicia va atada a aspectos muy puntuales. En este caso, la judicial se refiere a o exige la paridad entre el daño y la reparación, ¿verdad? De hecho, en materia penal, por ejemplo, existe el concepto de reparación digna. Cuando se ha condenado a alguien, aparte de la condena, que es objeto, que puede ser conmutable o no, existe un concepto que se llama reparación digna, que a veces es simbólico, pero existe. Y en ese mismo orden, personajes como San Agustín hablaban de la justicia, y él decía que es la virtud global como ideal para el derecho, la razón o la voluntad de Dios, que es inmutable y universal. Este es un concepto que viene más atado a lo teológico, pero San Agustín es un personaje que nos dejó muchos elementos de análisis en temas como la justicia, ¿verdad? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, podemos hablar de que nuestro sistema legal es justo? ¿Cómo lo ven ustedes? Totalmente injusto, licenciado. ¿Es injusto? Injusto, licenciado. ¿Cómo? Aquí la justicia la tiene únicamente las personas con poder, violentando todos los derechos que ya están constituidos. ¿Alguien más desea opinar al respecto? ¿Cómo ven a nuestro sistema? ¿Justo o uno hace que sea justo o uno Licenciado, justo? ¿Cómo lo ven? licenciado, desde mi punto de vista, eh, si vemos las leyes, pues se cumplen como debe de ser, mas sin embargo no tenemos a las autoridades en los cargos competentes para poder nosotros llevar la ley a, de forma literal, como está expresa en la ley, porque también le ponemos un expediente más al del conocido y lo dejamos pasar, pero la ley, pues cuando se dicta y cuando se cumple a cabalidad, pues es cumplida. Entonces, hasta cierto punto es justa, mas sin embargo, las personas que dictan la justicia, pues son injustas. Ahí tendríamos que debatir entre sistemas ideológicos, tanto de las personas que poseen el poder y exigen el cumplimiento de la norma, más sin embargo, pues lastimosamente por la corrupción de nuestro país, hasta cierto punto nosotros consideramos que es injusta, pero cuando la ley se tiene que cumplir, se cumple y es justa. Sí, ¿alguien más? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo considero de que probablemente tal vez se cumpla con la norma, ¿verdad? Pero como existe aquel dicho de que echa la ley, echa la trampa, como no sé cómo es la cosa, ¿va? Pero, por ejemplo, con la corrupción que tanto se habla, ¿verdad? Cuando algún funcionario cae en eso de la corrupción y lo llevan a la justicia, el Ministerio Público tal vez puede presentar todas las pruebas y todo. Y dicen, le tocan 10 años por decirle algo, ¿va? El dinero nunca lo devuelven. Pero, por ejemplo, le ponen 10 años, pero como ahora existe la aceptación de cargo, entonces vienen ellos y dicen, sí, yo me lo robé y todo eso, y como ya dijeron que sí, va, entonces ya lo aceptó, ¿va? Eso era lo que queríamos, que lo acepte, ¿va? Ya lo aceptó, entonces le toca un año nada más, ¿va? Pero lo puede pagar, ni siquiera ponen un pie en la cárcel, ¿va? Entonces, la ley considero yo que hasta ahí se cumplió, ¿verdad? Pero como está hecha para que así sea la forma, ¿verdad? Entonces, ahí hasta cierto punto no puede decir uno que el juez fue el que torció, ¿verdad? Sino que ya la ley está hecha así.
Sí, es una forma de interpretarla, sí. ¿Alguien más? Yo únicamente quería agregar, licenciado, que nuestra justicia, entre comillas, es selectiva. Únicamente. Selectiva, ¿verdad? Y yo pienso que también es justo dependiendo desde qué punto de vista podemos llamarle justicia, porque como comentaba el compañero, echa la ley, echa la trampa. Eh, regularmente, según el conocimiento que tengo, las leyes son hechas para beneficiar a ciertos grupos sociales de nuestro país y de alguna manera es injusta porque explotan a las masas menos favorecidas, que es el pueblo, porque hay muchos privilegios para la alta sociedad, mientras que para la media y para la baja son severas las consecuencias de cometer una falta o un delito. Mientras que para las personas con poderes políticos, con economías buenas, simplemente pagan una fianza o tienen un buen cuello, un buen conecte y todo se les facilita hasta incluso en el hecho de pertenecer a una cárcel. La mayoría de población están recluidas en las cárceles del país, mientras que políticos y personas con ciertos poderes, tanto económicos como políticos, en el Mariscal Zavala los tienen, ¿verdad? O sea, hay una diferencia y se supone que la ley debería ser parejo para todos, ¿verdad? Pero yo desde ese punto de vista veo que hay como antinomias en la redacción de las leyes, ¿verdad? Porque protegen a unos y desprotegen a otros. Sí, es interesante. Vean, el proceso es realmente es complejo. Digamos, sí se pueden ver casos mediáticos y especialmente los últimos años se ha venido politizando la justicia en extremo. Entonces se ha tergiversado enormemente en diferentes dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene, tiene su origen, tiene sus raíces y efectivamente consiste en la elaboración de las leyes, porque las leyes evidentemente se discuten, se analizan y todo, pero siempre van lamentablemente con cierta orientación. Por ejemplo, en este momento tenemos un directorio de competencia. Se suponía que la creación de dicha instancia o institución pretende, digamos, evitar monopolios y oligopolios. Es cierto que está en su aplicación incipiente y la misma ley la redactaron de aplicación por fases, ¿verdad? Sin embargo, en este momento, en donde se requiere, digamos, sapiencia, moderación y también acción para resolver un problema que si bien no lo provocó Guatemala, estamos siendo víctimas. En el caso, por ejemplo, del incremento a los combustibles. Pero se nos ha ido. Ojalá termine el conflicto entre Irán y Estados Unidos en las próximas semanas. Pero primero va a terminar el conflicto que nosotros tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en buscar por lo menos una figura paliativa para que dé algún respiro a la condición actual. En el caso del área de esta institución que se creó a través de una nueva ley, evidentemente no han hecho nada, aparentemente por la fase y por las facultades que no tienen. Pero para eso existe un Ministerio de Energía y Minas, que es el regulador en ese sentido. Pero la única respuesta que se da es que los precios del combustible obedecen, dicen, por ejemplo,
a la importación, y como obviamente es un producto importado, pero hay un valor de referencia y un valor que está en las bombas ya de distribución. Aparentemente entra a funcionar la DIACO, pero la DIACO lo que uno que hace es aparentar que está haciendo algo, presentando una que otra denuncia ante el Ministerio Público para que se archive. Entonces, sí tenemos una serie de deficiencias que en alguna medida a veces la población se queda absolutamente indefensa, porque entre la discusión de que si se da un subsidio o se restringe, digamos, algún impuesto, ya pasó más de un mes y no hay respuesta. Entonces, sí, lamentablemente, regularmente son ciertos intereses los que predominan, ¿verdad? Independientemente de las necesidades que la población tiene. Pero sí es complejo porque el sistema legal es un entramado tal que incluso muchas veces los mismos jueces se ven con muchas limitaciones, ¿verdad? En la aplicación de la ley. Pero si profundizamos en la misma, no es casual. Ya esto es un proceso histórico que data desde la colonia, ¿verdad? Y que mantiene cierto esquema, ¿verdad? Sin embargo, estamos aquí y tenemos que continuar y respetar el sistema, defendernos y dentro de lo posible ser cuidadosos, ¿verdad? Pero cuando les toque a ustedes impartir leyes, impartir justicia o actuar como tal, pues tratemos de ser buenos funcionarios, buenos oficiales, buenos jueces, buenos fiscales, buenos defensores, porque de alguna manera tenemos que sumarnos para que las cosas en su momento empiecen a dar frutos distintos, ¿verdad? Continuando con el tema, decíamos que la justicia legal se refiere a la paridad entre el daño y la reparación. Y en pocas palabras, lo que trata de defender es el bien común. Mientras que hablamos de la justicia conmutativa, nos referimos a la creada por el legislador. No mande ese, sino aquello que lícitamente puede ordenar. Y por eso es tan importante que las leyes sean bien pensadas, bien analizadas y que obedezcan a los intereses del país, porque una ley, lo primero que se debiese de pensar es Licenciado, perdón. perdone, le puedo interrumpir, disculpe. Fíjese que yo quisiera agregar un comentario con lo que usted hablaba anteriormente de llegar a ser un buen funcionario. Yo pienso que nosotros somos formados de una forma desde pequeños, ¿verdad? Con principios y valores. Entonces, como dice aquel dicho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pienso que tratar de enderezar a una persona que es ya grande y que ocupa un cargo en específico sería como mucho pedir que cambie o que actúe de manera correcta si él no fue formado de esa forma. Entonces, yo lo veo como que es una cadenita de muchas acciones que a la final tiene un resultado final. Y todo depende de esa base que nosotros recibimos cuando fuimos pequeños, el tipo de padres que tuvimos o de instructores o de personas que nos dieron esa educación. Pienso que es esa base fundamental la que nos rige para poder actuar de determinada forma cuando nosotros ya somos adultos. Desde ahí pienso yo que no me encuentro yo otra explicación, porque un funcionario, pues para ser buen funcionario tiene que ser buena persona, no puede ser mitad esto o mitad el otro, ¿verdad? Entonces es bien difícil, pero siempre he analizado esa parte que
quienes son padres tienen o mamás tienen esa encomienda bien específica, ¿verdad? Como un reto de formar esa persona, la manera de que el día de mañana, cuando sea grande o en esta etapa, ¿verdad? En la que ya se ve el desenvolvimiento o la aplicación de todos esos principios y esos conocimientos que usted adquirió en el pasado, pues ahora los ejerce. De otra manera no podría actuar de una manera diferente si no tienen esos principios, esa base que es como un freno de mano, es como bien se ha instruido en toda esta carrera, son principios fundamentales que nos rigen para poder actuar. Así lo veo yo. Buenas tardes, licenciado. Yo contradigo lo que dice la compañera porque si bien nosotros vamos a los preventivos o vamos a las cárceles o vemos en las noticias, la religión no tiene mucho que ver con las personas que somos nosotros, porque al final del día existe en la filosofía, ¿qué? El naturalismo, que es cada quien decide qué hacer. Cada uno de nosotros elige el camino. Por mucho que nuestros padres nos hayan inducido, nos hayan criado bajo una religión, muchos de nosotros elegimos ciertos caminos malos y muchas de las personas que están en los preventivos y que están encarcelados o que inclusive están muertos, crecieron en una familia cristiana, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos seres conscientes y somos nosotros quienes decidimos entre lo bueno y lo malo. Por mucho que mi mamá a mí me haya dicho no robes, no mates, no hagas esto y lo otro, ya cuando yo sea adulto tengo un cargo de conciencia y yo soy quien decido qué hacer y no hacer. Y en eso se basa la teoría del naturalismo, el cual yo sí lo apoyo completamente. O sea, usted se inclina por el principio jus naturalista, no jus positivista. Miren, pueden haber diferentes Exacto. criterios y son respetables, definitivamente. Y ambos tienen sus elementos de razón. Lo que sucede es que, es cierto, digamos, una persona que no tenga cierta formación va a seguir actuando con su forma de ver las cosas. Y en ese sentido sí hay que diferenciar. Las instituciones funcionan en el marco de sus facultades, pero son dirigidas por personas, evidentemente. De hecho, ustedes ven algunas instituciones que muchas veces avanzan dependiendo quién las esté dirigiendo. Y hay otras que no avanzan porque también depende quién las esté dirigiendo. Históricamente hay algunas instituciones que se han dedicado bueno, lo menos que han hecho es cumplir con su función, ¿verdad? Pero sí es importante tener claro que en la medida en que haya coherencia entre las personas que están al frente de las instituciones, en esa medida va a ser mejor aplicable una ley. Por ejemplo, hay algunas instituciones que funcionan porque históricamente han venido funcionando, digamos, por inercia. Por ejemplo, partamos del registro de la propiedad, el registro general de la propiedad. Es un registro que es un buen referente, un buen ejemplo, digamos, de cómo se hace valer la propiedad privada, de cómo se da el tracto sucesivo en un proceso, en una propiedad. Está tan bien orientado o tan esquematizado el proceso que el registrador general no se entera exactamente lo que está haciendo el asesor o el operador. Y en ese caso, afortunadamente, independientemente de quién dirija, la institución avanza. Hay otras que no. Hay otras que tienen más injerencia la presencia de la persona, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, los principios y los conocimientos de quien dirige, porque eso le va a dar una categoría distinta en cuanto al concepto, porque
sin necesariamente entrar en esa materia, pero gran parte del problema nuestro es que nuestro país ha caído últimamente, de manera especial, en un proceso puramente burocrático e ineficiente. Y el problema es que entre más burocracia haya, menos respuestas se le da a la población. Evidentemente, el empleado que está generando un ingreso y depende de eso, le importa a veces un comino que avance o no un proceso. Pero el que está del otro lado del escritorio sí le interesa. Entonces, todo esto nos conlleva a los procesos mismos democráticos o electorales. Hace un momento decía alguien que las leyes a veces no son las más adecuadas porque los congresistas no todos tienen conocimientos jurídicos. Aparentemente ese argumento es real, aparentemente. Pero se vuelve también discutible porque los legisladores, aunque no sean abogados, tienen asesores, ¿verdad? Y no siempre el legislador es el que define, ¿verdad? Entonces, sí hay mecanismos a veces de revisión. Sin embargo, si no hay voluntad política, si no hay, digamos, entereza en lo que se pretende, por supuesto que las cosas no avanzan, o cuando hay intereses, digamos, orientados a ciertos factores, surgen leyes ya condicionadas, ¿verdad? Pero en la medida en que como pueblo nos eduquemos y vayamos más allá, vamos a poder ser más exigentes en hacer valer nuestros derechos. Pero en general sí nos falta muchísimo que recorrer para que en realidad contemos con una república y especialmente con un Estado de Derecho, porque lo que nosotros tenemos en Guatemala es un Estado de legalidad, no un Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un sistema legal, sí, pero cuando se habla de Estado de Derecho, es como la fase final, es como un proceso en donde realmente se aplica y se respeta el derecho, ¿verdad? Pero si no es así, lo que nos queda es seguir trabajando y seguir luchando para que las cosas, digamos, se vayan fortaleciendo, especialmente las nuevas generaciones que esperemos en su momento, pues, vean resultados distintos, ¿verdad? Para ir concluyendo con el tema, cuando nos referimos a la justicia distributiva, se refiere a repartir proporcionalmente las cargas, o sea, cada uno tiene que asumir lo que le corresponde. Y en ese orden, Santo Tomás de Aquino decía, concluye que las leyes son justas cuando toman de la ley eterna, de la cual derivan de poder, de obligarnos en nuestro futuro interno. Obviamente Santo Tomás de Aquino también veía la justicia bajo un aspecto, digamos, más religioso, ¿verdad? Y cuando habla de la ley eterna, pues está hablando de una ley cristiana, ¿verdad? Como una forma de ir concluyendo el análisis, leamos por favor el artículo 2 de la Constitución. ¿Alguien nos lo puede leer, por favor? Deberes del Estado. Ajá. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Qué análisis nos merece ese artículo? Que son derechos que el Estado debe proveer a cada uno de los ciudadanos, entre ellos la libertad, la seguridad, la paz, el desarrollo
o sea, velar por el bien común, así lo, bueno, eso, licenciado, la libertad, ¿verdad? Que usted tenga, por eso es de que ellos tienen obligación de que por medio del Ministerio de Gobernación esté la Policía Nacional Civil brindando esta seguridad y, y los demás derechos que son inherentes a la persona. Sí. ¿Alguien más? Garantizar la educación y la salud y el desarrollo integral, ¿verdad? Que las personas tengan cómo desarrollarse integralmente. Sí. Fíjense que siempre que se elige a un gobernante, se le exige un plan de gobierno, que al final no lo presentan. Pero cualquier gobernante, con o sin plan, el mayor ejemplo de su plan debiese ser la Constitución, porque con solo darle cumplimiento dentro de lo posible al artículo 1 y 2 de la Constitución, ya se da un avance sustancial en un país. Miren, el artículo primero dice, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Tiene una dimensión impresionante este artículo, porque el fin supremo es el bien común, el bien de todos, ¿verdad? Y el artículo 2 que viene como a remarcar distintos derechos, y dice, es deber del Estado garantizarles, dicen garantizarles a los habitantes de la República la vida, para empezar la vida, ¿verdad? La libertad, la justicia que estamos hablando hoy, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Si nuestro Estado le diera medianamente cumplimiento a esto, otra cosa sería, ¿verdad? Porque, ¿para qué se cobra un impuesto? ¿Para qué cumple uno obligaciones? ¿Para qué hay leyes de tránsito? ¿Para qué hay leyes ambientales? ¿Para qué ¿Por qué se divide el Estado en 3 órganos? Es justamente para darle cumplimiento a eso, ¿verdad? Y los órganos no pueden estar supeditados uno del otro. Tiene que haber coordinación entre ellos, pero no supeditados, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces la ignorancia es tan fuerte que se desconocen estos aspectos, porque la obligación de los funcionarios parte de ahí. El darle cumplimiento a sus funciones, a sus atribuciones, tal como es. Pero si solo van a recibir un salario y se descuidan del cumplimiento de su obligación, ahí tenemos los resultados, ¿verdad? Y en ese sentido, la Constitución nuestra es una buena Constitución, que amerita revisiones, sí, pero aún con las limitaciones que tiene, nosotros como Estado, en ese sentido, sí, los constituyentes del 85 nos dejaron un buen legado. Hay que reconocer que tenemos una Constitución muy interesante, ¿verdad? El gran problema es si la aplicamos o no, ¿verdad? En cuanto al artículo 10 de la LOGE, se refiere a la forma de interpretar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. En cuanto al problema de cuáles son los valores jurídicos y de su jerarquía, aquí les dejé un pequeño resumen que es emanado de Luis Recasén Siches, que dice, en primer lugar, dice, determinar los valores que deben inspirar el derecho.
dignidad del hombre, libertad. Eso lo tenemos en la Constitución. Por eso cada ley que surge tiene que partir de principios, tiene que partir, es más, cuando se va a aprobar una ley, tiene que saberse cuál va a ser el beneficio de la misma, ¿verdad? No se trata de aprobar leyes por aprobar, se trata de aprobar leyes con sentido, porque una legislación exitosa no es la que más leyes apruebe, pero sí es la que mejor leyes apruebe, ¿verdad? Y una ley, para que sea buena, tiene que ir orientada al beneficio de la mayoría, para darle cumplimiento al bien común. B, otros valores que se tienen que tomar en cuenta son condiciones sociales, económicas y culturales. Estos son valores jurídicos que tienen que irse tomando en cuenta. C, esclarecer valores, jerarquía, axiología, evitar la imposición, respetar la dignidad del hombre, especialmente la fe religiosa. En ese sentido, nuestra Constitución es muy categórica en ese sentido. Respeta la libertad de culto. Y las leyes sociales en general tienen que ser coherentes, ¿verdad? Coherentes con los intereses del país, especialmente tomando en cuenta que tenemos un país hermoso, pero muy complejo, porque cada región tiene lo suyo. Tenemos 22 idiomas, categorías distintas, y no es el mismo pensamiento de las Verapaces, por ejemplo, con la costa sur, ni los huistas en Huehuetenango con los pipiles en Jutiapa, ¿verdad? Entonces, o los chincas en Santa Rosa. Hay diferencias muy connotadas que tienen que ser muy cuidadosos y que debemos verlo como parte de la riqueza cultural, ¿verdad? Entonces, somos un país muy interesante, pero a la vez complejo, ¿verdad? Por todos esos tipos, por todo ese aspecto sociológico que se da, que históricamente hemos convivido, ¿verdad? Pero que en la realidad es así, ¿verdad? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna observación? Solo seguir educándonos, aprendiendo y como futuros profesionales poner en práctica todo lo que esté a nuestro alcance en base al conocimiento adquirido para dejar unas mejores generaciones que podamos ver en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Enhorabuena, claro que sí, claro. Sí, es un reto, digamos, y en el caso nuestro, digamos, independientemente de todo lo que ha pasado o va a seguir pasando, hay que admitir que somos privilegiados, porque no todos los guatemaltecos tenemos la opción de acceder a una universidad, peor aún a la Universidad Nacional, que es la única. Entonces, sí es un privilegio tener el nivel universitario, pero también es una obligación prepararnos y estar atentos y ser, digamos, proactivos y ser, digamos, observadores y no quedarnos solo con el concepto de que, como así dicen, así es, ¿va? No, no. Tenemos que desarrollar una capacidad de análisis y que nos permita, digamos, ser cuidadosos en nuestras decisiones y ante todo sentirnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Y no caer en el ejercicio, digamos, global, ¿verdad? Y ante todo, seguir adelante, porque sí hay momentos frustrantes, ¿verdad? En nuestras vidas, pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí con la frustración, al contrario, tenemos la obligación de superarnos, porque quien no se equivoca tampoco va a superarse. El que no se equivoca es porque nunca ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, sí es importante educarnos, profundizar
y aprender. Y ante todo, aprender a ser buenos ciudadanos y ser felices, porque la vida es finita. Entonces, pretender que vamos a ser eternos, ya nos fastidiamos, ¿no es así? ¿Verdad? Pero el espacio que Dios le da a uno de existir, pues hay que pasarla bien, ¿verdad? Dentro de lo posible hay que tratar de ser feliz. Así es que les deseo una buena tarde y yo me comprometo a subir las notas antes del martes y espero el lunes estarme comunicando, ya teniendo bien clara la forma de la evaluación, ¿oí? Como Sí, dije, licenciado, perdone, sí, unos compañeros me estaban recordando que usted dijo que nos iba a apoyar con algún trabajo para este segundo parcial, pero como ahorita por la premura del tiempo de los exámenes, no sé si al final usted nos va a proporcionar ese apoyo. Fíjese que no, prácticamente nos absorbió mucho la coyuntura, digamos, después de la Semana Santa, no nos daría tiempo, digamos, bueno, podríamos dejar un trabajo si fuese necesario, pero afortunadamente, bueno, para todos, ¿verdad? Van bien, van bien. Ujú. Cuando vean sus notas se van a dar cuenta de que un poco de más esfuerzo y ahí van rumbo a cerrar penso, no se preocupen. Ujú. Si Muchas hacen gracias, licenciado. un esfuerzo, digamos, mínimo, con los 5 o 6 puntos que van a ser objeto de evaluación, les cuento, un buen número de ustedes va a sentirse victorioso en la segunda prueba antes de discutirse los 30 puntos finales. Así es que espero que no sea necesario un trabajo para salir bien en los resultados. gracias, licenciado. Licenciado, perdone la pregunta. Feliz noche. ¿Cuándo va a subir notas? Gracias, Lick. No sé si Feliz ya noche. dijo. Esta semana. Muchas gracias. Ujú. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, que descansen.